Rachel, el alma que se negó a morir. Historia completa. Raquel, el alma que se negó a morir. Introducción. Dicen que los héroes nacen en medio de las tormentas, que las almas más fuertes emergen justo cuando el mundo decide rendirse. Charlotte Ansley tenía 15 años, y el corazón más grande que cualquier cielo que hubiera soñado surcar. Atada a una silla de ruedas, luchaba contra una enfermedad terminal que lentamente apagaba su cuerpo, pero nunca su espíritu. Mientras otros veían limitaciones, ella veía posibilidades. Mientras su mundo se reducía a hospitales y tratamientos, su mente viajaba más allá de las estrellas. Soñaba con salvar vidas desde el cielo, desde un helicóptero de rescate, desde cualquier rincón donde pudiera extender una mano. Pero la vida, como la guerra en otros mundos, es cruel e impredecible. Un ataque repentino, una decisión desesperada, y un experimento secreto cambiarían su destino para siempre. Su cuerpo humano fue destruido. Su alma, no, y así nació Raquel. Un alma humana atrapada en el cuerpo metálico de un ser cibertroniano, ni completamente humana, ni completamente máquina. Una fusión que no debía existir, pero que ahora camina entre los restos de dos mundos enfrentados, buscando justicia, redención y sentido. Esta es la historia de una niña que se negó a morir, la historia de cómo Charlotte se convirtió en Raquel, y de cómo, aun cuando perdió todo, eligió seguir luchando. Raquel, el alma que se negó a morir. Prólogo, lo que queda después del dolor. Dicen que todos nacemos con un propósito. Algunos lo descubren temprano, otros lo inventan, pero hay quienes simplemente resisten. Y eso, también, es una forma de existir. Mi nombre fue Charlotte. Fui una niña frágil en un cuerpo enfermo, con sueños demasiado grandes, para unos pulmones cansados. Vivía entre hospitales, diagnósticos que nadie sabía revertir, y tardes enteras mirando ventanas, por donde entraba una luz que no sabía si era vida o despedida. Pero mi mente volaba más lejos que cualquier nave. Yo dibujaba cielos que nunca toqué, inventaba amigos mecánicos con motores invisibles, y creía, muy en el fondo, que algo, o alguien, un día vendría por mí, y así fue. No morí como todos esperaban. Mi alma no se disolvió entre sábanas frías, ni desaparecí en un suspiro sin nombre. Fui reconstruida, transformada, no como milagro, sino como una decisión desesperada, un experimento olvidado, enterrado entre los escombros, de una guerra entre mundos. Me convertí en algo que nadie comprende, ni completamente humana, ni completamente máquina. Ahora me llaman Raquel, y esta es la historia de cómo una niña destinada a morir, eligió pelear, no por venganza, no por gloria, sino porque su corazón, aún encerrado entre cables y acero, se negó a dejar de sentir. Así comienza mi segunda vida. No pedí nacer de nuevo, pero ya que lo hice, esta vez, no pienso desaparecer. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 1. Ventanas al cielo. Charlotte abrió los ojos al ritmo de la luz que se colaba por las cortinas de su habitación. Los rayos del sol hacían brillar los muñecos que decoraban los estantes, robots de juguete, aviones de combate,
y una figura plateada de un Transformer que su padre le había regalado en su último cumpleaños. La silla de ruedas seguía ahí, junto a su cama, como una vieja amiga. Charlotte no la odiaba, ya había pasado esa etapa. Solo le hablaba de vez en cuando, en voz baja, como si fuera una confidente. «Hoy vas a portarte bien, sí», murmuró, al posar las manos sobre los descansabrazos. Desde la cocina, la risa de su madre resonaba como una campana suave. El aroma a pan tostado llenaba el aire, y por un segundo, todo parecía normal, como si la vida de Charlotte no estuviera contada en números médicos o visitas programadas al hospital. «Charlie, el desayuno está listo», gritó su madre con voz alegre. Charlotte tomó impulso y empezó a moverse por el pasillo con destreza. Ya había memorizado cada rincón de la casa, cada borde que debía evitar, cada cambio de textura en el suelo. Su padre solía bromear diciendo que podía correr una carrera de obstáculos con los ojos cerrados. «Ya voy», respondió Charlotte, y se dejó llevar por el impulso de la rueda derecha. Al llegar a la mesa, la recibió la sonrisa de su mamá, vestida como siempre azul celeste, coqueta, y con los ojos un poco húmedos por no dormir lo suficiente. A su lado, su padre, trajeado y con el cabello ligeramente desordenado, sostenía una taza de café como si fuera lo único que lo mantenía consciente. «¿Cómo dormiste, estrella fugaz?», le preguntó él, besándole la frente. «Bien, soñé que volaba. Iba en una nave de rescate con un águila de metal al lado. Íbamos salvando gente». «¿Y yo?», preguntó su madre, riendo. «Tú eras una científica importante, la que inventó todo». «¿Y yo?», insistió su padre. Charlotte sonrió. «Tú estabas perdido, pero no te preocupes, te encontramos». Ambos adultos rieron, sin saber muy bien si había algo triste detrás de esa respuesta. Así eran muchas de las cosas que decía Charlotte, dulces, brillantes, pero con una sombra detrás. Después del desayuno, ella pidió su cuaderno y se dirigió a la sala. Empezó a dibujar. Siempre dibujaba planos de robots, corazones fusionados con circuitos, alas metálicas con plumas reales. Su mundo interior era una fusión constante de alma y tecnología, de emociones y engranajes. Afuera, el mundo seguía, pero para Charlotte, el mundo verdadero era el que vivía en sus páginas. «Algún día, voy a estar de pie», le decía al lobo de peluche que siempre llevaba colgado de un brazo. «No por milagro, sino porque voy a construir mis propias piernas». Ella lo creía, aunque los doctores no, aunque los otros niños se reían, aunque la enfermedad la empujara a descansar más de lo que deseaba. Esa tarde, mientras el sol caía y la televisión pasaba un documental sobre tormentas solares, Charlotte hizo un dibujo nuevo, un cuerpo biomecánico, un corazón brillante, dos ojos, uno violeta, otro azul. No sabía por qué, pero algo dentro de ella susurraba que ese dibujo era especial, como si fuera una advertencia, o una promesa. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 2. Aulas de papel y silencio. La escuela de Charlotte olía a crayones viejos, desinfectante barato y nostalgia. Era uno de esos edificios donde el tiempo se quedaba atrapado en los casilleros y los pizarrones, donde los profesores repetían lecciones con tono mecánico, y los niños se deslizaban entre los pasillos con risas que, para ella, sonaban lejanas. La rampa de acceso chirriaba un poco cuando la silla pasaba, como si le diera los buenos días. Charlotte saludaba al conserje con una sonrisa suave. Él siempre le devolvía el saludo con un guiño discreto y una barra de chocolate escondida entre los dedos. «Para la ingeniera más valiente que conozco», le decía. «Gracias, señor Marcel», respondía ella, guardándolo en su mochila con una sonrisa tímida. Las clases empezaban a las 8, y Charlotte solía llegar 15 minutos antes, no por puntualidad, sino porque disfrutaba de ese momento de calma. Se sentaba en su pupitre adaptado, junto a la ventana, y sacaba su libreta de dibujos mientras los demás iban entrando en tropel. Algunos compañeros la saludaban con cortesía, otros la ignoraban. Siempre había una distancia entre ella y los demás, no porque fuera hostil, sino porque su cuerpo, su silla, sus pausas para respirar, eran barreras invisibles. No todos sabían cómo hablarle sin sentir culpa o pena. Ella lo notaba, pero no le molestaba. «Prefiero el silencio», igual, se decía a sí misma.
A mitad de la clase de matemáticas, mientras el profesor hablaba de fracciones, Charlotte garabateaba en el margen de su cuaderno. Estaba diseñando un brazo robótico con sensores de presión y un compartimiento oculto para almacenar herramientas de rescate. Lo llamaría Aria, como el nombre que había escuchado una vez en una película que ya no recordaba. Charlotte, ¿puedes resolver el problema en la pizarra?, preguntó el profesor. Ella levantó la vista. El profesor sonreía con amabilidad, pero ella notó el titubeo en su voz, como si no estuviera seguro de si debía hacerla pasar al frente. ¿Puedo decirlo desde aquí?, preguntó con calma. Claro, adelante. Y lo resolvió sin mirar el cuaderno. Algunos se voltearon sorprendidos. Otros volvieron a sus garabatos. Uno de ellos, Julián, le susurró en tono burlón: sabes mucho, pero igual no puedes correr ni un metro. Charlotte bajó la mirada. No respondió. Estaba acostumbrada a esas frases. A veces dolían. Otras veces, solo eran ruido de fondo. En el recreo, se sentó bajo un árbol. Allí fue cuando sacó su tablet y buscó artículos sobre biomecánica, inteligencia artificial y avances en prótesis autónomas. Leía palabras que la mayoría de sus compañeros no conocían, y que algunos adultos ni siquiera entendían. De pronto, una niña de primer grado se acercó. ¿Tú eres un robot? Charlotte parpadeó. No, soy humana. ¿Pero no caminas? Tampoco vuelan los avestruces, y son aves, respondió con una sonrisa. La niña rió. Luego se fue corriendo a jugar, dejando a Charlotte con la sensación de que no todos los días eran tan grises. Cuando el timbre de salida sonó, su madre ya la esperaba afuera con una sonrisa amplia y los brazos abiertos. Su padre estaba a un lado, apoyado en el auto, con su eterna taza de café y una mirada cálida. Le ayudaron a subir al asiento especial, le colocaron el cinturón, y Charlotte soltó un suspiro largo. ¿Mucho que contar hoy?, preguntó su madre. No tanto, solo un día más. Pero soñé con algo, susurró. ¿Con qué? Con lo que sería si no me diera miedo soñar en grande. Sus padres se miraron. No dijeron nada. Sabían que su hija tenía dentro de sí un universo completo. Y algún día, ese universo se transformaría en algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 3. Agujas y constelaciones. Las luces del hospital parpadeaban, con ese tono azul frío, ese que nunca deja de sentirse humano. El eco de pasos apresurados, las conversaciones que se cortaban en murmullos, y el pitido constante de las máquinas, acompañaban a Charlotte, como si fueran parte de una orquesta silenciosa, una que tocaba siempre la misma melodía. El ascensor subía hasta el piso 9. Era estrecho, pero suficiente para la silla. Su madre le sostenía la mano, su padre cargaba la mochila, los papeles médicos, y ese rostro tranquilo de siempre, aunque sus ojos ya no brillaban como antes. Su madre le preguntó en voz suave: ¿lista, mi amor? Charlotte, con voz serena, cansada, le dijo a su madre: nunca lo estoy. Pero eso no cambia nada, no. El doctor Pérez los esperaba. Barba blanca, voz ronca. La carpeta ya estaba abierta, como si la historia se repitiera sola. El doctor la recibió. Hola, Charlotte. ¿Cómo te has sentido estos días? Charlotte respondió: normal, para mí. El doctor dijo: eso suena a que has tenido más episodios de fatiga. Charlotte asintió. Cruzó las manos sobre su regazo. Los estudios fueron los de siempre. Análisis, preguntas, reflejos, latidos, movimientos limitados. Y luego, esa pausa, ese silencio incómodo, cuando el doctor mira las gráficas. Más tiempo del necesario. Doctor, digo con cuidado. Los resultados no son alentadores. El avance de la enfermedad es lento, pero persistente. Podríamos intentar un nuevo esquema de medicamentos, pero no hay garantías. Charlotte no lloró, solo bajó la mirada, y jugó con la manta sobre sus piernas. Charlotte preguntó en voz baja: ¿cuánto me queda? Su madre tragó saliva, su padre apretó los puños. Edad, te digo, no vamos a hablar de tiempo, sino de calidad. Aún tienes cosas por vivir, Charlotte. Eso es lo que importa. Charlotte asintió, pero dentro de ella, una pequeña grieta se abrió un poco más. Esa noche, la cena fue simple: sopa de verduras, pan tostado y té de menta, el que siempre calmaba el estómago. Nadie habló demasiado. El silencio se sentó a la mesa con ellos, como un cuarto integrante de la familia. Después de cenar, Charlotte pidió salir al jardín, aunque hacía frío. Su madre la cubrió con una manta, su padre empujó la silla, hasta el punto exacto, donde las luces de la ciudad no robaban el cielo. Charlotte preguntó: ¿recuerdan cuando acampamos, antes de que me diagnosticaran? El padre, con una sonrisa triste, dijo: claro que sí.
Hicimos ese mores. Y tú insististe en dormir sin tienda. Charlotte con una leve risa dijo, porque quería ver las estrellas. Me juré que si algún día me enfermaba, pediría una habitación, con techo de cristal. La madre susurrando preguntó, ¿y si algún día volaras? Charlotte alzó la vista. Charlotte les digo, entonces iría directo a las constelaciones. Y les preguntaría, si de verdad valió la pena bajar a este mundo tan roto. Su padre preguntó, ¿y qué responderían? Charlotte los miró a ambos. Charlotte, que sí, porque conocí a dos personas que me amaron, incluso cuando mi cuerpo se quebraba. Su madre la abrazó por detrás. Su padre tomó su mano, y por unos minutos, no hubo enfermedad, no hubo agujas, no hubo oxígeno, ni diagnósticos. Solo estaban ellos tres, bajo un cielo lleno de estrellas rotas, y hermosas, como Charlotte. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 4. Sueños con tornillos y alas. Charlotte despertó con el mismo dolor en las articulaciones de siempre, ese dolor que no gritaba, pero que nunca se iba, un recordatorio constante de que su cuerpo estaba atrapado en una cuenta regresiva que nadie podía detener. Pero esa mañana, al mirar el techo blanco de su habitación, algo era distinto, no en su cuerpo, sino en su mente. Había una chispa, pequeña, persistente, como si, en medio del desgaste, algo hubiera decidido encenderse. Después de su rutina diaria, los ejercicios asistidos con su madre, los estiramientos lentos, la respiración guiada, las bandas elásticas tensándose con cuidado, Charlotte fue llevada a la escuela, como cualquier otro día, pero no era un día cualquiera. El aula estaba fría, el reloj avanzaba con la lentitud de siempre, hasta que llegó la última clase, Ciencias Aplicadas. Ahí era donde Charlotte se sentía viva, incluso cuando su cuerpo parecía apagarse poco a poco. El profesor Méndez, con su barba corta y sus gafas gruesas, hablaba de tecnologías médicas de vanguardia, exoesqueletos, prótesis biónicas, inteligencia artificial aplicada al cuerpo humano. Charlotte no parpadeaba. Cada diapositiva era como un espejo de un futuro posible, uno en el que todavía podía ponerse de pie. ¿Alguna pregunta?, dijo el profesor. Charlotte levantó la mano. ¿Es posible que una persona, que ha perdido toda movilidad, llegue a caminar otra vez con algo así? El aula quedó en silencio. El profesor la miró, no con lástima, sino con respeto, con la tecnología adecuada, y la voluntad correcta. Sí, aunque aún no es accesible para todos, pero cada año, estamos más cerca. Eso fue suficiente. El corazón de Charlotte se aceleró, y por primera vez en mucho tiempo, su mente empezó a correr más rápido que el miedo. Al salir de clases, una voz la alcanzó en el pasillo. Charlotte, espera. Era Elisa, lentes redondos, trenza bien hecha, la única compañera que se sentaba con ella durante el almuerzo. ¿Te interesó lo que dijo el profesor?, preguntó. Charlotte asintió. Es lo más parecido que tengo a Esperanza. Elisa sonrió. Mi hermano estudia ingeniería en robótica. Tiene libros viejos. ¿Te gustaría verlos? Charlotte abrió los ojos, incrédula. ¿En serio? Te los regalo, respondió Elisa. Solo prométeme que los leerás con el corazón. Charlotte apretó su mano. En ese instante entendió algo nuevo, el conocimiento. También podía ser una forma de rebelión. Esa noche, con los libros apilados junto a su cama y la laptop encendida, Charlotte se sumergió en un mundo distinto. Motores hidráulicos, sensores nerviosos, prótesis con respuesta táctil, drones médicos usados en rescates imposibles. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. Cuando sus padres entraron para decirle que ya era tarde, la encontraron rodeada de hojas llenas de esquemas, dibujos torpes, pero llenos de intención. ¿Qué haces, amor?, preguntó su madre. Charlotte sonrió, sin apartar la vista de sus dibujos, soñando, pero esta vez con tornillos, cables y alas. Su padre acarició su cabeza. Entonces, soñemos contigo. Charlotte miró por la ventana. En algún lugar del mundo, alguien estaba construyendo el futuro, y quizás, solo quizás, ella también podía formar parte de él.
Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 5. Chispas de esperanza. El sonido apagado de la campana marcó el final de la clase, pero Charlotte no se movió de su lugar, mientras los demás alumnos salían entre risas y conversaciones cruzadas. Ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en su libreta. Ahí, entre líneas torcidas y apuntes apretados, había dibujado manos mecánicas, articulaciones móviles, y pequeños esquemas que parecían más sueños que tareas escolares. El profesor Méndez, quien siempre notaba los silencios antes que las palabras, se acercó con su expresión serena. ¿Estás bien, Charlotte? Ella levantó la vista, y sonrió con suavidad. Sí, solo pensaba en algo que leí, sobre prótesis con retroalimentación sensorial. ¿De verdad es posible que una máquina sienta? El profesor asintió, y se sentó a su lado, como quien se dispone a compartir un secreto. No solo es posible, es inevitable. El cuerpo humano es un sistema eléctrico, como cualquier máquina. Solo necesitamos encontrar el lenguaje común. Hablaron durante largo rato. Charlotte preguntó sobre neuroconectividad, transferencia de conciencia, biomecánica, y Méndez, en lugar de frenar sus ideas, las alimentó. Le habló de proyectos en Japón, de prótesis impresas en 3D, de redes neuronales artificiales. No era solo ciencia, era esperanza, con circuitos. Antes de despedirse, el profesor le sonrió con una complicidad especial. Quiero que conozcas a alguien. Mi sobrina Elisa tiene un hermano mayor que estudia robótica. Le contaré de ti, quizá puedas aprender algo, más allá de lo académico. 2 días después, Charlotte, acompañada de su madre, cruzaba la verja de una casa sencilla. El jardín estaba lleno de chatarra, pero no desordenada. Piezas de metal, engranajes, partes de drones, un caos mecánico, que latía con vida propia. Elisa salió a recibirlas, y detrás de ella apareció Andrés Villaseñor. Hola, Charlotte, dijo con una sonrisa tranquila. He oído que te interesa la robótica. Más que eso, respondió ella, me interesa la posibilidad de seguir viva. En otra forma, Andrés parpadeó, sorprendido, pero no retrocedió, asintió, con respeto. En el taller, le mostró sus proyectos. Una prótesis articulada hecha con piezas recicladas, una mano capaz de cerrar los dedos, con una fluidez casi humana. No es mucho, dijo él, pero cada parte de esto representa una noche sin dormir, creyendo que podíamos hacer algo mejor por alguien. Charlotte tocó los dedos metálicos con cuidado. No sintió miedo, sintió curiosidad. Era como mirar un reflejo de su propio futuro. Antes de irse, Andrés le entregó una caja envuelta con cinta adhesiva. Dentro, una vieja prótesis incompleta. No sirve ya, dijo, pero creo que tú podrías darle un nuevo propósito. Si algún día te animas a desarmarla, te puedo enseñar cómo. Charlotte abrazó la caja contra su pecho, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo por el mañana. Sintió una chispa. La noche cayó sobre la ciudad. Desde su cuarto, las luces de la calle parpadeaban a través de la ventana. Charlotte estaba frente a su escritorio, la caja abierta, sus padres murmurando en la cocina, felices de verla más animada. Ella no escuchaba nada más, solo el llamado del futuro. Sacó cada componente con delicadeza, como si sostuviera una reliquia. La prótesis estaba gastada, rayada, antigua, pero parecía tener memoria. Con una libreta abierta, comenzó a dibujar, y entre líneas cuidadosas, escribió: ¿qué es lo que nos hace humanos? El cuerpo, el corazón o el deseo de seguir soñando. Dibujó un brazo mecánico, una flor en el dorso, una línea luminosa recorriendo el antebrazo. No quería solo funcionalidad, quería un puente entre su deseo de vivir y el mundo. Cuando el reloj marcó la medianoche, sus ojos comenzaron a cerrarse, pero antes de dormir, anotó una última frase: tal vez no pueda correr, pero puedo imaginar un mundo donde otros lo hagan gracias a mí. Se acostó con una sonrisa tranquila, y mientras el sueño la envolvía, soñó que volaba, que tenía alas de metal y fuego, que surcaba los cielos, mientras su voz resonaba clara: rescate en camino. Y por primera vez, no soñó con una cura, soñó con un propósito. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 6. Planos, circuitos y una promesa silenciosa. El lunes por la mañana, el salón de clases se sentía como siempre, lleno de murmullos, de hojas arrugadas, y de la voz paciente del profesor Méndez, resonando en el aire. Pero para Charlotte,
Todo era diferente. Había una chispa nueva en su mirada, como si cada palabra de ciencia, cada gráfico proyectado en la pared, cada fórmula escrita en el pizarrón, se conectara con algo mucho más grande. Dentro de su mochila, cuidadosamente protegida, llevaba la prótesis que Andrés le había dado, y durante el receso, mientras los demás corrían al patio, Charlotte eligió otro lugar, la biblioteca. Allí, junto a una ventana bañada por la luz del sol, hojeaba libros de anatomía mecánica y electrónica básica, anotaba todo, cada concepto que no entendía, cada palabra nueva, cada duda. Había comenzado a crear su propio glosario personal. En ese rincón silencioso, Charlotte parecía ajena al ruido del mundo. Eso es un brazo. La voz de Elisa la sorprendió con suavidad. Sentándose a su lado, Charlotte sintió sin levantar la vista. Es una prótesis antigua. Me la dio tu hermano. Quiero entender cómo funciona por dentro. Quiero aprender a repararla. Elisa la observó con admiración, y le ofreció una botellita de agua. Mi hermano nunca le da esas cosas a cualquiera. Creo que te ve como alguien que puede cambiar algo. Charlotte se quedó en silencio. Luego habló, con voz baja, pero firme. Yo solo. No quiero que lo que me está pasando sea en vano. Esa tarde, al llegar a casa, Charlotte encontró a su madre en la sala, revisando una caja de fotografías antiguas, álbumes familiares, cumpleaños, viajes, risas congeladas en papel. Y entonces, una imagen llamó su atención. Charlotte tenía unos 6 años. Llevaba un pequeño chaleco de rescate y un casco de juguete. En la parte trasera, escrito con crayón, se leía, mi futuro trabajo, salvar personas. Su madre se acercó y la abrazó con cuidado. Nunca dejaste de soñar con eso, ¿verdad? Charlotte negó lentamente con la cabeza. Solo cambié la forma en la que imagino lograrlo. Esa noche, en su habitación, Charlotte abrió nuevamente su libreta. Esta vez, no solo dibujó prótesis. Dibujó un nuevo concepto, un traje asistido, diseñado para ayudar a caminar, para levantar peso, para devolver movimiento a quienes lo habían perdido. Cada parte tenía notas, conexiones, funciones. Era ciencia, pero también era un recuerdo. Al final de la página, escribió una sola frase: si no puedo cambiar mi cuerpo, entonces construiré uno que no tenga límites. Antes de dormir, pegó el dibujo en la pared, justo al lado de una fotografía familiar, donde los tres aparecían abrazados, sonriendo. Era su promesa silenciosa, que seguía luchando, que no se rendía, aunque los días fueran difíciles, aunque el futuro fuera incierto, aunque su cuerpo se quebrara, su espíritu jamás lo haría. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 7. El taller de los 1000 sueños. El viernes por la tarde, cuando Charlotte se disponía a guardar sus cosas en su mochila, sus apuntes, su libreta llena de bocetos, y la prótesis de Andrés, cuidadosamente envuelta en una toalla, algo ocurrió. Una pequeña notita doblada cayó suavemente sobre su cuaderno. Charlotte la tomó con curiosidad, y al leerla, el mundo pareció detenerse por un instante. No decía mucho, solo una frase, escrita con letra firme: ¿te gustaría venir al taller este sábado? Me encantaría enseñarte a soldar. Firmado, con una simple letra. El corazón de Charlotte dio un vuelco. Sus mejillas se encendieron de emoción, y durante todo el camino de regreso a casa, esa pequeña nota no dejó de latir en su mente, como si fuera un corazón aparte. El sábado amaneció con cielo claro, y un viento suave que hacía bailar las hojas sobre la acera. Charlotte se preparó temprano, con ayuda de su madre. Llevaba sus lentes, su mochila con todo lo necesario, y una emoción difícil de describir, a pesar de la debilidad en sus brazos. Su voluntad la mantenía firme. Elisa la esperaba en la puerta del edificio donde vivía con su familia, una vieja fábrica remodelada en departamentos y espacios industriales. Subieron en el elevador hasta el último piso, cruzaron un pasillo de puertas metálicas, hasta llegar a un lugar especial. Cuando las puertas se abrieron, Charlotte contuvo el aliento. Era un taller, pero no cualquier taller. Era un universo entero de metal, engranajes y luz. Piezas de exoesqueletos colgaban del techo. Brazos robóticos desensamblados reposaban sobre las mesas. Las herramientas estaban perfectamente clasificadas, y al fondo, una computadora de diseño mostraba planos abiertos, y códigos complejos en constante movimiento. El olor a metal y aceite flotaba en el aire, como un perfume familiar. Y allí, en medio de todo eso, estaba Andrés, con un overol oscuro manchado de grasa, gafas de seguridad sobre la cabeza, y una sonrisa sincera. Pensé que no vendrías, dijo,
quitándose los guantes. No podía perderme esto por nada del mundo, respondió Charlotte. Durante las primeras horas, Charlotte observó, vio cómo Andrés manejaba la soldadora con precisión, cómo usaba los planos como si fueran un mapa, y sus manos, una brújula. Le explicó los nombres de cada herramienta, los tipos de aleaciones, los sensores de respuesta rápida. Charlotte escuchaba con los ojos brillando, anotando todo en su libreta, con un entusiasmo nuevo. ¿Quieres intentarlo?, le preguntó Andrés, señalando una mesa con piezas sueltas. Charlotte dudó un instante, pero luego asintió. Andrés la ayudó a colocarse un arnés especial, diseñado para estabilizar su brazo tembloroso. Luego le entregó la soldadora, colocando su mano sobre la de ella para guiarla. Solo respira, le dijo, y confía en ti. La chispa saltó. 2 piezas de metal se unieron en una línea firme. No era perfecta, pero era sólida, y eso fue suficiente para que Charlotte sintiera que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Al caer la tarde, habían ensamblado un pequeño mecanismo de dedos que respondía al tacto. Charlotte lo sostenía, como si fuera oro puro. ¿Esto, lo hicimos nosotros?, preguntó. Andrés negó suavemente con la cabeza. No, lo hiciste tú. Antes de irse, Andrés le entregó una pequeña caja metálica. En la tapa había una frase grabada: lo que se construye con pasión, no se rompe jamás. Guarda ahí tus ideas, le dijo, o tus piezas favoritas, o tus sueños. Charlotte lo abrazó sin pensarlo. Fue un gesto espontáneo, pero necesario, porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía una paciente, se sentía una inventora. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 8. Planos, piezas y promesas. La noche cayó con una tibieza inusual sobre la ciudad. El cielo parecía haber guardado su mejor versión, despejado, brillante, como si incluso las estrellas se hubieran detenido a observar. ¿Qué estaba haciendo Charlotte esa noche? Después de una cena ligera en familia, entre risas suaves, un comentario de mamá sobre el hollín aún marcado en sus mejillas, y el orgullo silencioso de papá, que no dejaba de mirarla sonriendo, Charlotte se encerró en su habitación. Su silla giró lentamente hasta quedar frente al escritorio. Con cuidado, sacó la caja metálica que Andrés le había regalado y la colocó frente a ella, como si se tratara de un tesoro sagrado. Abrió la tapa. Dentro descansaban algunas tuercas sueltas, un pequeño conector de fibra, una servobase sobrante del proyecto que habían ensamblado, y su libreta. Charlotte tomó el cuaderno con manos apenas temblorosas. El cansancio seguía ahí, siempre presente, como un eco que nunca se va del todo. Pasó las páginas, hasta encontrar una hoja en blanco. Respiró hondo, y comenzó a dibujar. Primero, un boceto de una pequeña unidad móvil. No era una prótesis, era algo distinto. Un dispositivo de asistencia para personas en silla de ruedas, capaz de colocarse en la parte trasera, para ayudar a levantar peso, o alcanzar objetos lejanos. Un brazo robótico, plegable, ajustable, controlado por sensores, o por voz. Luego dibujó el núcleo de energía, los engranajes, las articulaciones. Añadió notas al margen, ideas sobre materiales que Andrés le había mencionado, flechas pequeñas que conectaban cada parte, como si ya pudiera ver el aparato terminado. Frente a sus ojos, pasó a otra hoja. Esta vez, comenzó un diseño distinto, un dron pequeño de reconocimiento, pensado para rescates en zonas de desastre, con cámara térmica, visión nocturna, ligero, resistente, capaz de deslizarse entre escombros, para encontrar a personas atrapadas. Cuando nadie más pudiera llegar, Charlotte se detuvo un segundo, y susurró, casi para sí misma: no sé si algún día lo haré, pero al menos, ya lo estoy soñando. Las horas se escaparon, entre tinta y pensamiento, solo el canto suave de los grillos, y el leve zumbido de la lámpara, la acompañaban. Sus ojos seguían abiertos, a pesar del sueño. No quería que ese momento terminara. Cuando finalmente apagó la luz, abrazó la caja metálica, y se recostó en la cama. Miró al techo, imaginó el taller de Andrés, flotando entre las estrellas, como una nave hecha de ideas. Imaginó su cuerpo, frágil, pero con un alma tan despierta, que parecía hecha de fuego. Imaginó el futuro, no como un lugar oscuro y lejano, sino como un campo abierto, lleno de cables y motores, donde podía correr, sin que su silla la detuviera. Y justo antes de cerrar los ojos, murmuró en la oscuridad: voy a construir un mundo donde nadie tenga que rendirse, porque para Charlotte, rendirse, nunca, fue una opción. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 9. El futuro se construye en casa.
La mañana siguiente amaneció lenta, como si incluso el tiempo supiera que el mundo necesitaba un respiro. El cielo estaba cubierto de nubes, pero no eran nubes tristes, eran un lienzo en espera, aguardando ser pintado. Por las decisiones de ese día, Charlotte bajó a desayunar, empujando su silla con más entusiasmo del que solía mostrar. Sobre su regazo llevaba su cuaderno, y junto a él, una pequeña caja de herramientas, un regalo de Andrés, de su visita anterior. Su madre, aún en bata, y con el cabello recogido sin prisa, sirvió chocolate caliente. Su padre hojeaba el periódico, con una taza de café entre las manos, pero ambos notaron algo de inmediato, ese brillo en los ojos de su hija. ¿Qué tramas tan temprano, ingeniera?, preguntó su padre, sonriendo. Necesito la mesa del comedor, anunció Charlotte con decisión. Voy a construir algo. Sus padres se miraron, sorpresa y ternura mezcladas en silencio. ¿De verdad?, preguntó su madre, sentándose a su lado. ¿Qué vas a hacer? Charlotte abrió el cuaderno, señaló el diseño con firmeza. Un brazo mecánico de asistencia. Esto es pequeño, pero es útil. He estado pensando que, si algún día quiero dedicarme al rescate, tengo que entender desde ahora cómo funcionan las herramientas. No puedo esperar a que la tecnología me salve. Quiero entenderla, quiero dominarla. Hubo un silencio, uno de esos silencios, que no pesan, pero transforman. Su padre dejó el periódico a un lado, y tomó la mano de Charlotte. Estás soñando tan grande, que el techo de esta casa ya te queda chico, hija, dijo con la voz cargada de emoción. Y si hay algo que siempre admiré de ti, es que jamás dejaste de soñar. Su madre acarició suavemente su rostro. Y si esto te hace feliz, entonces no necesitamos nada más. El mundo puede decir lo que quiera, pero tú, ya eres una luchadora. Charlotte bajó la mirada, no por tristeza, sino por la presión de tantas emociones, que no sabía cómo sostener. Tengo miedo, confesó, casi en un susurro. No sé si voy a lograrlo. Mi cuerpo se cansa, pero algo dentro de mí me dice que debo empezar. Su madre se arrodilló frente a ella, y la abrazó con fuerza. No se trata de hacerlo perfecto, sino de no dejar que el miedo decida por ti. Después del desayuno, su padre cubrió la mesa del comedor con una superficie de madera y un mantel viejo. Su madre trajo un organizador. Uno a uno, Charlotte fue colocando tornillos, cables, piezas impresas en 3D, y su primera base de servo. La tarde avanzó entre destornilladores, cálculos a lápiz, tutoriales que pausaba y repetía una y otra vez. Se equivocó, varios tornillos quedaron mal, un motor se soltó, el código no funcionó como esperaba, pero Charlotte no se detuvo, incluso cuando el agotamiento la venció, y tuvo que tomar una siesta. Se quedó dormida, con una pinza aún aferrada a su mano. La noche llegó. La sala, iluminada por una lámpara amarilla, guardaba una escena silenciosa. Desde el sofá, sus padres la observaban, orgullosos, sin decir nada, viendo cómo su hija luchaba, no solo contra su enfermedad, sino por la vida que quería construir. No había aplausos, no había cámaras, no había multitudes, solo Charlotte, sus ideas, y el eco de un sueño, comenzando a tomar forma, entre engranajes. Y aunque aún no lo sabía, ese no fue solo el día en que construyó un brazo mecánico. Ese día, Charlotte empezó a construir el alma de Raquel. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 10. Más allá de las miradas. La mañana del gran día llegó con un murmullo de emoción y expectación. El aula estaba llena, como si todo el instituto se hubiera detenido a observar. Era el día de exposición de proyectos de ciencias, y aunque no era obligatorio que Charlotte participara, algo en su interior le dijo que tenía que hacerlo. Su proyecto, el brazo robótico de asistencia, todavía no estaba terminado del todo. Las articulaciones eran rígidas y el sistema eléctrico funcionaba solo a veces, pero estaba allí, real, hecho con sus propias manos. Más que un aparato, era una declaración. ¿Estás segura, Char?, susurró Elisa, acomodando su propio cartel de biología sobre los ecosistemas marinos. Sí, respondió Charlotte, con una sonrisa tensa, pero decidida. No vine a ganar, vine a mostrar que puedo. Su silla de ruedas avanzó despacio hasta su lugar en un rincón del salón. Allí montó su cartel explicativo, colocó su cuaderno abierto con los planos, y con cuidado colocó la estructura de su brazo robótico sobre una base. Durante los primeros minutos, nadie se acercó. Pasaban junto a ella como si no la vieran, o como si tuvieran miedo de mirar directamente. No era la primera vez
Charlotte estaba acostumbrada a que la vieran solo como la chica enferma. Pero entonces, una voz familiar resonó detrás de ella: este diseño tiene mucho potencial, especialmente si se mejora el rango de movilidad de las articulaciones. Era Andrés, estudiante avanzado y hermano mayor de Elisa. Había venido como visitante por invitación del profesor Méndez. Charlotte se sonrojó ligeramente. Todavía no está terminado, pero estoy aprendiendo. Y eso es lo importante, dijo Andrés, mirándola con admiración. No todos aquí tienen el valor de presentar un prototipo funcional. ¿Te importa si explicas el sistema? Charlotte asintió, tomó aire y comenzó. Está basado en una interfaz simple, pero la idea es que pueda acoplarse a personas con movilidad reducida. Lo construí pensando en acciones básicas de rescate, como levantar escombros livianos o abrir puertas trabadas. Aún falta afinar la precisión, pero funciona con un pequeño sensor conectado por Bluetooth. Andrés la miraba, impresionado por su dedicación. Lo armaste tú sola, con algo de ayuda de videos y algunas sugerencias de usted, dijo Charlotte, dirigiéndose al profesor Méndez que se acercaba sonriendo. Charlotte, esto es excepcional, comentó el profesor. Más allá del resultado, lo valiente es que estés aquí, mostrando lo que sabes, lo que sueñas. Poco a poco, los alumnos comenzaron a acercarse. Un par, curiosos, luego otros, interesados en los detalles técnicos. De pronto, su rincón ya no estaba vacío. Algunas personas preguntaban cosas técnicas, otras simplemente decían, wow. Incluso una chica del último año le pidió permiso para tomarle una foto al prototipo. Por primera vez, Charlotte no sentía que la vieran solo por su silla de ruedas. Estaban viendo su mente, su esfuerzo, su visión. Esa noche, de vuelta en casa, Charlotte colocó con orgullo su proyecto en el estante más alto de su habitación. No porque hubiera ganado un premio, no se trataba de eso, sino porque, por un día, el mundo había escuchado su voz. Con la ventana abierta y el viento fresco acariciando su rostro, escribió en su libreta: no quiero que me recuerden por estar enferma. Quiero que me recuerden por haber querido cambiar el mundo, aunque sea con un solo engranaje. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 11. El destello y la llama. 2 días después de la exposición, Charlotte creyó que todo volvería a la normalidad. Las terapias matutinas, las clases, los silencios incómodos, las miradas que pasan y se olvidan. Pero algo era distinto. Algo se había encendido. Al entrar al salón, lo notó de inmediato. Los susurros, las sonrisas que antes no estaban. Elisa, desde su asiento, le hizo una seña rápida, casi saltando de emoción. ¿Viste el sitio de la escuela?, preguntó en cuanto Charlotte se acomodó. No. ¿Por qué?, respondió ella, confundida. Tu proyecto está en la portada del blog escolar. Charlotte parpadeó, sacó su celular, entró al sitio, y ahí estaba, una foto algo pixelada, su rostro, su brazo robótico, su cartel, y un título que parecía latir en la pantalla: la inspiración tiene nombre, Charlotte y su sueño cibernético. Debajo, un texto firmado por el profesor Méndez decía: mientras otros soñaban con notas altas, ella soñaba con levantar ruinas. Mientras otros hablaban de ciencia, ella la construyó. Charlotte no presentó solo un proyecto, presentó una visión. Su pecho se llenó de algo nuevo, orgullo, sí, pero también vértigo, porque, por primera vez, no se sentía invisible. Esa tarde, después de la fisioterapia, su madre entró a su cuarto con una sonrisa contenida. ¿Te llegó algo?, dijo, extendiéndole un sobre blanco. Tenía el logotipo del Centro Municipal de Tecnología Aplicada. Charlotte lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una carta: querida Charlotte, hemos leído sobre tu proyecto y estamos profundamente impresionados. En nombre del programa Jóvenes Inventores, nos gustaría invitarte a una reunión para conocerte y explorar la posibilidad de apoyarte en tu desarrollo futuro. La carta estaba firmada. Había una dirección, un número de contacto. Charlotte apenas pudo respirar. Mamá, susurró, quieren conocerme, por mi idea. Su madre se sentó a su lado, le acarició el cabello, con los ojos brillantes. Siempre supe que llegarías lejos, dijo, aunque estuviera sentada. Esa noche, cuando la casa dormía, Charlotte seguía despierta, su cuaderno abierto, la mente encendida. Las ideas estallaban como luces. ¿Y si no fuera solo un brazo? ¿Y si pudiera ser un traje completo de asistencia, un cuerpo que ayudara a otros a levantarse, a moverse, a correr? ¿Y si pudiera cambiar la forma en que el mundo ve la discapacidad? Las páginas se llenaron de exoesqueletos, sensores, sistemas neuronales simplificados.
Energía alternativa. Había errores, tachones, pero también algo mucho más fuerte, pasión. Y bajo la luz plateada de la luna, Charlotte escribió una última frase: si mi cuerpo se cansa, entonces crearé uno nuevo, no para huir de lo que soy, sino para continuar lo que quiero ser. La llama estaba encendida, y ya no había forma de apagarla. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 12. El primer contacto. El edificio del Centro Municipal de Tecnología Aplicada era mucho más grande de lo que Charlotte había imaginado. Ventanales de cristal reflejaban el cielo, paredes blancas, cruzadas por franjas azules metálicas, y un aire futurista, como esos laboratorios que solo había visto en revistas. Su padre la empujaba con cuidado en la silla de ruedas. Su madre caminaba a su lado, intentando ocultar la emoción. Tras una expresión serena: ¿lista?, preguntó él. Charlotte asintió en silencio. Sobre su regazo descansaba su cuaderno de bocetos, apretado contra el pecho. No era solo papel y tinta, era un escudo, y al mismo tiempo, un tesoro. Al entrar, una recepcionista los saludó con amabilidad, y los condujo a la sala de espera. Solo había alguien más, un hombre de mediana edad, gafas redondas, bata blanca, y una libreta electrónica entre las manos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, y su mirada era curiosa, como si el mundo fuera un rompecabezas y él estuviera buscando la siguiente pieza. Charlotte no pudo evitar observarlo. El hombre levantó la vista, sus miradas se cruzaron por un segundo, y entonces, sonrió, no con lástima, no con condescendencia, con auténtico interés. Charlotte Méndez, llamó una joven del personal técnico. Charlotte levantó la mano, sus padres la acompañaron, mientras entraban a una sala repleta de pantallas interactivas, prototipos en vitrines, y brazos robóticos en reposo. Hemos visto tu proyecto, dijo un ingeniero de bigote canoso, y queremos conocer más. ¿Podrías contarnos cómo lo pensaste? Charlotte respiró hondo, y habló, mostró sus diagramas, explicó sus ideas sobre prótesis accesibles, el uso de materiales reciclables, su enfoque en jóvenes con movilidad limitada. Los técnicos escuchaban, nadie la interrumpía, nadie miraba el reloj, nadie dudaba. Cuando terminó, el silencio fue breve, pero contundente. Impresionante, dijo una mujer del equipo. Tienes una mente brillante, Charlotte, y un enorme potencial. En ese momento, el hombre de gafas redondas entró en la sala. ¿Interrumpo?, preguntó. Para nada, respondió el ingeniero. Estamos con Charlotte Méndez, la joven inventora. El hombre se acercó. Sus ojos brillaban con emoción y reconocimiento. Extendió la mano. Doctor Adrián Latz, encantado. Charlotte estrechó su mano, firme, cálida. ¿Tú hiciste este proyecto?, preguntó él. Sí, señor. ¿Y lo hiciste sola? Bueno, alguien me enseñó algunos componentes, pero las ideas, el diseño, fueron míos. El doctor Latz asintió, pensativo. Luego se agachó ligeramente, hasta quedar a su altura. ¿Alguna vez has pensado en ir más allá de las prótesis? Charlotte parpadeó. Más allá. Algo que no solo reemplace lo que falta, sino que supere lo que existe, que no imite la biología, sino que le proponga un nuevo camino. Una chispa recorrió su interior. Era una sensación familiar, y al mismo tiempo desconocida. He soñado con algo así, susurró. Sí, el doctor Latz sonrió. Entonces quiero invitarte a un pequeño taller. No está aquí, es más privado, más experimental. Creo que te interesará. Los padres de Charlotte se miraron entre sí. Había dudas, pero también algo más. Confianza. Con todo respeto, doctor. ¿Por qué tanto interés?, preguntó su padre. El doctor Latz no dudó. Porque conozco mentes jóvenes con sueños, pero rara vez encuentro una que tenga coraje, y su hija lo tiene, de sobra. Al salir del edificio, el corazón de Charlotte latía como un tambor. No solo había sido escuchada, había sido vista. Esa noche, en su habitación, abrió su libreta y escribió una frase que no podía sacar de su mente: no quiero quedarme quieta en este cuerpo. Quiero avanzar, incluso si el mundo me dice que no puedo. Debajo, en letras pequeñas, añadió, Dr. Latz. Investigación experimental. Posibilidad, nueva vida. Charlotte aún no lo sabía, pero el camino que acababa de abrirse, la llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginó. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 13. Tras la puerta sellada. La dirección que el Dr. Latz había dado parecía sacada de un mapa oculto. No figuraba en ninguna base de datos oficial.
El camino serpenteaba entre calles olvidadas por el progreso y fábricas que ya no respiraban humo. Charlotte viajaba en el asiento trasero del automóvil. Su madre iba a su lado, su padre, al volante. No hablaban mucho. El silencio no era incómodo, era expectante, como si los tres supieran, en algún rincón de sí mismos, que aquel día iba a marcar un antes y un después. Su madre, con voz suave, le preguntó, ¿segura de esto? Charlotte asintió. Su cuaderno descansaba sobre sus piernas. Los garabatos y anotaciones que antes parecían fantasías, ahora se sentían como planos del destino. Cuando llegaron, una verja automatizada se abrió al introducir un código. Más allá, una estructura metálica los aguardaba, placas solares en el techo, puertas automáticas, ningún letrero, ningún guardia, nada que revelara lo que ocurría dentro. El Dr. Latz los esperaba. El Dr. Latz le dijo, gracias por venir. Esto será solo una visita, nada se obliga aquí. Atravesaron una puerta doble, sellada con retina y reconocimiento de voz. Luego, un ascensor descendió, cada vez más profundo bajo tierra. La sensación era inquietante, pero el rostro de Charlotte brillaba. Cuando las puertas se abrieron, el mundo cambió. El laboratorio no se parecía a nada conocido, era ciencia y arte al mismo tiempo. Estructuras biomecánicas colgaban del techo. Prótesis robóticas descansaban en cápsulas translúcidas, y al centro, un cuerpo humanoide metálico flotaba en forma holográfica, dividido en capas, circuitos, sistemas hidráulicos, sinapsis digitales. Charlotte contuvo el aliento. Charlotte con susurro, dijo, esto no es solo tecnología, es como si alguien hubiera dibujado el futuro. El Dr. Latz le dijo, no lo dibujamos, lo construimos. Una mujer de cabello canoso se acercó. La doctora Renata Solís se presentó. Soy Renata Solís. Este es un lugar de ideas imposibles, pero en tu caso, algunas podrían hacerse realidad. La visita duró horas. Neurociencia artificial, ingeniería cibernética, transmisión de conciencia, hasta que llegaron frente a una compuerta enorme. Charlotte le preguntó, ¿qué hay ahí? El Dr. Latz, con voz grave le dijo, lo que podría salvarte, o perderme a mí. Charlotte no preguntó más. No ese día, esa noche, ya en casa, Charlotte se encerró en su habitación. Las imágenes del laboratorio aún brillaban en su mente, pero también había una pregunta, una que no la dejaba en paz. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo lo que conoces por una segunda oportunidad? Abrió su cuaderno y escribió Charlotte con voz interna. Hoy vi el futuro, y por primera vez, no me sentí un problema para resolver, me sentí parte de la solución. Subrayó una palabra, cambio, y debajo, añadió, estoy lista, no sé cómo, pero lo estoy. En otra habitación, sus padres hablaban en voz baja. Su madre le preguntó, ¿crees que sea lo mejor para ella? Su padre le dijo, creo que no podemos negarle la oportunidad de vivir, aunque no entendamos cómo. Esa noche, el cuaderno quedó abierto sobre el escritorio de Charlotte, y en la página, una frase lo decía todo, no quiero sobrevivir, quiero existir. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 14. Verdades de otro mundo. La lluvia golpeaba las ventanas del laboratorio, como un tambor ansioso, marcando el tiempo de una verdad que ya no podía ocultarse. Charlotte estaba sentada junto a sus padres, en una sala extrañamente silenciosa. El aire era denso, pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Frente a ellos, el Dr. Latz sostenía una tableta, de la que emergían diagramas holográficos suspendidos en el aire. Hasta ese momento, todo había sido medicina, tecnología, límites del cuerpo humano. Pero entonces, algo en su voz cambió. El Dr. Latz, con voz grave y seria dijo, antes de continuar con este proyecto, necesito contarles la verdad, toda la verdad. Pausa breve. No puedo pedirles que participen, sin que entiendan el origen de lo que estamos usando. Charlotte alzó una ceja, intrigada. Charlotte con voz curiosa, preguntó, ¿qué quiere decir? El doctor miró a los costados, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Activó un panel. La sala se selló herméticamente. El Dr. Latz comenzó a decir, hace décadas, mucho antes de que cualquiera de nosotros supiera de ellos, la Tierra fue el campo de batalla silencioso, de una guerra entre razas alienígenas. No cualquier tipo de alienígenas. Eran seres mecánicos autónomos, con conciencia propia, cybertronianos. Los padres de Charlotte se tensaron. Su padre soltó una risa nerviosa. Padre, preguntó con curiosidad, ¿robots extraterrestres? ¿Nos está tomando el pelo? El Dr. Latz dijo con sereno, lo entiendo. Es difícil de creer, pero no es ciencia ficción.
La humanidad ha convivido con ellos sin saberlo. Algunos formaron alianzas con humanos, otros solo dejaron destrucción, pero todos dejaron huellas. Charlotte dio un paso al frente. Charlotte preguntó, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? El doctor activó una nueva imagen. Un cuerpo mecánico apareció ante ellos, un esqueleto metálico, conectado a matrices neuronales. El doctor Latz, dijo, uno de ellos, un científico llamado Chuck Webb, compartió su conocimiento con nosotros. Antes de desaparecer, no estaba de acuerdo con la guerra, quería entender la vida desde otra perspectiva. Juntos desarrollamos una teoría. Si una conciencia humana podía integrarse con tecnología cybertroniana, podríamos salvar vidas. Este cuerpo fue diseñado para ti, Charlotte, y tú serías la primera en intentar la transferencia total. La madre de Charlotte se llevó la mano a la boca. El padre quedó inmóvil, pero Charlotte sentía algo distinto, no miedo, no confusión, sino claridad, como si cada pieza de su vida por fin encajara. Esa noche, en su habitación, ya no había lugar para dudas. Charlotte observó los planos digitales, los bocetos del cuerpo cibernético, las notas médicas, a un lado, su cuaderno, ideas, sueños, preguntas que antes parecían imposibles. Pensó en su cuerpo humano, frágil, cansado, limitado. Pensó en todo lo que aún quería hacer, en la vida que todavía no vivía. Horas después, en la sala de su casa, Charlotte habló. Su voz era tranquila, pero firme. Charlotte dijo con determinación, quiero hacerlo. Su madre negó con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control. Madre dijo, es peligroso, es inhumano. Charlotte tomó su mano, y dijo con ternura, lo que vivo ahora no es vida, mamá, es resistir. Esto me da la oportunidad de cumplir mi sueño, de vivir más allá de la enfermedad. Su padre sintió, con los ojos rojos. Su padre le dijo, te apoyaremos, en lo que decidas. Esa madrugada, Charlotte miró su reflejo una última vez, no con tristeza, sino con gratitud. Apagó la luz, abrió su cuaderno, y escribió, esta será mi última noche como Charlotte, pero mañana seré Raquel, el alma que se negó a morir, y con los ojos cerrados, ella se entregó al destino, que eligió por sí misma. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 15. Las últimas huellas del sol. Los días comenzaron a pasar más rápido de lo que Charlotte imaginaba. Era como si el tiempo, consciente de su destino, le regalara un último respiro antes de dar el salto definitivo. El doctor Latz le había dado una semana para prepararse antes de iniciar el protocolo de transferencia. Una semana para vivir por última vez como humana. Y ella no pensaba desaprovecharlo. Esa mañana, el cielo estaba despejado y el viento olía a hojas secas. Charlotte, con la ayuda de su silla motorizada, llegó al parque donde solía pasar tiempo con sus amigos antes de que su salud empeorara. Elisa ya la esperaba, de pie junto a una banca, con su cabello trenzado y la misma sonrisa de siempre. Charlotte, gritó al verla. Corrieron hacia ella. Elisa la abrazó con fuerza, como si la sujetara del borde de un sueño. Luego llegaron otros, Leo, Ana Sofía, Bruno, sus viejos compañeros del Club de Ciencia y Rescate Escolar. Incluso Andrés, el hermano mayor de Elisa, le sonrió a la distancia con un gesto de orgullo. ¿Y esa reunión tan inesperada?, preguntó Ana Sofía mientras le pasaba una bebida. Charlotte sonrió con dulzura, tragando el nudo en la garganta. Quería verlos, una última vez. El grupo se miró en silencio. Leo se sentó a su lado. ¿Qué va a pasar? Ella respiró profundo. Hay una operación, un experimento muy arriesgado, uno que puede salvarme, pero si sale bien, ya no seré como ahora, ya no seré Charlotte, cambiaré. Bruno intentó bromear. ¿Te vas a volver cyborg o algo así? Charlotte alzó las cejas, medio riéndose. Algo parecido. Elisa la abrazó de nuevo, más fuerte que antes. Sea lo que sea, tú eres tú, y siempre lo serás. Esa noche, en casa, sus padres habían preparado su comida favorita, lasaña casera, con pan de ajo y música de fondo. Era una noche serena, casi irreal, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa. Después de cenar, se sentaron en la sala. Charlotte sacó un álbum de fotos viejo. Ahí estaban sus primeras caminatas de niña, el día que recibió su primera silla de ruedas, los cumpleaños llenos de velas, sus dibujos de niña donde soñaba con ser rescatista. ¿Recuerdas esto?, preguntó su madre señalando una hoja pintada con crayones. Una niña con alas metálicas rescatando a otras. Siempre quisiste volar, dijo su padre con voz quebrada. Y lo haré, a mi modo, respondió Charlotte, acariciando el papel.
gracias por no detenerme. Su madre le acarició el cabello. Lo único que siempre quisimos era que vivieras, aunque eso signifique dejar atrás lo que conocemos. Esa madrugada, en su cuarto, Charlotte abrió su cuaderno una vez más. Ya no era el cuaderno de ideas, sino uno de memorias. Querido cuerpo, gracias por resistir. Querida alma, prepárate para lo desconocido. Querida vida, aún no hemos terminado. Luego miró la luna por la ventana y susurró adiós, Charlotte, y se durmió con una sonrisa, lista para renacer. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 16. El ojo que ve más allá. El laboratorio del Dr. Latz era un santuario de ideas imposibles. Oculto a los ojos del gobierno, enterrado bajo capas de silencio y concreto, aquel lugar seguía siendo un faro para quienes aún creían que la ciencia podía tener alma. Aquella tarde, el aire vibraba con una tensión distinta. El Dr. Latz ajustaba las últimas piezas del cuerpo cibertroniano, una estructura perfecta de metal vivo y tecnología avanzada. Era el recipiente que, pronto, albergaría la conciencia de Charlotte. Entonces ocurrió, un pulso, una vibración profunda atravesó los sensores de seguridad del laboratorio subterráneo. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los técnicos, acercándose con cautela a la consola. Las cámaras externas se activaron. En la pantalla apareció una figura imponente, metálica, caminando con una precisión absoluta. Un solo ojo brillante, centellante, observaba el entorno con lógica fría. Eso es, balbuceó el doctor, sin terminar la frase. Charlotte, desde su silla, sintió un escalofrío que no era miedo, era reconocimiento. Sí, susurró, es un cibertroniano. Las defensas del laboratorio se desactivaron una a una, como si el propio lugar comprendiera que resistirse era inútil. La figura entró. Su presencia parecía doblar la física del espacio. Sois Jack Webb, dijo la voz profunda y metálica. He recibido rumores sobre un humano que busca atravesar la frontera entre carne y metal, es cierto. El Dr. Latz tragó saliva, pero dio un paso al frente. No es un rumor, respondió con firmeza. Es un hecho. El proyecto está en su etapa final. Jack Webb avanzó hasta la cápsula donde el cuerpo cibertroniano aguardaba, brillante, perfecto, esperando. ¿Y la candidata?, preguntó, sin apartar su ojo del artefacto. Charlotte respiró hondo, y avanzó. Soy yo, Charlotte, y no tengo miedo. El ojo de Jack Webb se posó sobre ella. No encontró arrogancia, no encontró duda, solo convicción. ¿Por qué lo haces?, preguntó. Porque quiero vivir, respondió ella. Pero no solo eso, quiero ayudar a otros. Mi sueño siempre fue ser rescatista. Quizá, este sea el camino. El silencio se extendió unos segundos. Jack Webb calculaba, escenarios, probabilidades. Finalmente, asintió. Puedo optimizar ciertos procesos. Este cuerpo aún requiere ajustes biomecánicos. Si me lo permiten, colaboraré. El Dr. Latz abrió los ojos, incrédulo. ¿Por qué ayudarías a una humana? Jack Webb giró lentamente su ojo hacia Charlotte. Porque no es solo una humana, es una visión. Y toda visión merece una oportunidad. Luego añadió, con voz implacable, pero solo si estás dispuesta a aprender. Charlotte sonrió. Eso significa que seré tu elame. Significa que, si sobrevives al proceso, aprenderás a dominar tu nuevo cuerpo. Y si fallas, no será por falta de guía. Durante los días siguientes, Jack Webb se convirtió en un mentor silencioso pero constante. Le enseñó principios de ingeniería cibertroniana, funciones neurosintéticas, técnicas básicas de camuflaje y defensa. No era amable, pero era preciso. Y, poco a poco, comenzó a mostrar algo parecido al respeto. Recuerda, decía mientras proyectaba planos holográficos, el metal es fuerte, pero la mente que lo habita es su verdadera arma. Charlotte lo observó, pensativa. Entonces, ¿soy el alma del metal? Jack Webb hizo una pausa. Eres la anomalía, que puede redefinir lo que eso significa. La noche anterior al procedimiento, el laboratorio estaba en calma. Jack Webb se detuvo frente a la cápsula de transferencia. Charlotte se sentó a su lado. Gracias por quedarte, dijo ella en voz baja. No lo hago por ti, respondió él. Lo hago porque el universo necesita pruebas. ¿Y tú, Charlotte? Eres una prueba interesante. Ella rió suavemente. Mañana dejo de ser humana, pero no dejo de ser yo. Jack Webb la observó durante unos segundos eternos, y luego bajó la mirada hacia la cápsula. Y eso, dijo finalmente, es lo que más me intriga. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 17. La última noche de Charlotte. El laboratorio estaba en calma. Solo el zumbido constante de las máquinas,
y el murmullo metálico de Shockwave llenaban el aire. Charlotte había pasado la tarde reafirmando su decisión. Frente a ella, el cuerpo cibertroniano reposaba dentro de la cápsula, armadura púrpura, circuitos oscuros, una promesa de futuro esperando ser despertada. Pero algo no iba bien. Me siento rara, murmuró, llevándose la mano al pecho. Primero fue una punzada, luego un ardor. Después, como si su corazón se cerrara con fuerza dentro de su pecho. El aire dejó de entrar, sus piernas temblaron. Charlotte, gritó el doctor Latz al verla caer. No, no ahora. Shockwave reaccionó al instante, sin palabras, sin duda. Activó los sistemas de emergencia con precisión absoluta. Su sistema nervioso ha colapsado, informó. Su cuerpo no aguanta más. Si no hacemos la transferencia ahora, morirá. El doctor tembló, pero asintió. Hazlo. Comencemos el procedimiento. Charlotte le tomó la mano. Si aún puedes oírme, vamos a salvarte. Su conciencia flotaba. Ya no había cuerpo, ni peso, ni dolor. Solo un espacio blanco, cálido, infinito. Charlotte sintió que caía, o tal vez volaba. Esto es, el final. Pero algo la jaló de regreso, un zumbido, una luz intensa. Su mente fue arrastrada por un torrente de información. Pulsos eléctricos, códigos, estructuras biomecánicas. No dolía, era como fundirse en un río de datos. Pensamientos dispersos emergieron. Mamá, papá, los amo. Elisa, Andrés, gracias. Profesor Méndez, cumplí mi promesa. Shockwave, mentor, estoy lista. Transferencia iniciada. Las memorias humanas comenzaron a asentarse en un nuevo sistema. Ya no había respiración, no como necesidad. Pero la conciencia seguía ahí. La oscuridad se disipó, y fue reemplazada por líneas de código que brillaban como estrellas. Conexión neurosintética completa. Y entonces, sintió, no con piel, sino con sensores, no con pupilas, sino con ópticas adaptativas. Su cuerpo, su nuevo cuerpo, estaba despierto. Charlotte abrió los ojos, pero ya no era Charlotte. En el reflejo del vidrio de seguridad apareció una figura imponente, cabello largo con mechens brillantes, un abrigo púrpura como capa de batalla, ojos encendidos con energía viva, humano y cibertroniano, en perfecta armonía. Raquel, susurró el doctor Latz, así te llamabas, ¿verdad? El nombre de tu tía. Ella asintió con un movimiento fluido, y su voz, ahora profunda y resonante, mezcla de metal y memoria, respondió, soy Raquel. Shockwave se acercó, observándola con atención absoluta. Bienvenida, anomalía. A partir de hoy, el universo sabrá quién eres. Raquel miró al horizonte del laboratorio, no dijo nada, solo, sonrió. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 18, el latido del metal. Los primeros segundos fueron extraños. Raquel se incorporó de la mesa de transferencia con un movimiento perfecto, sin esfuerzo, como si ese cuerpo la hubiera estado esperando desde siempre, pero en lo más profundo de su conciencia, Charlotte aún aprendía a habitarlo. El pulso que alguna vez latía en su pecho, ahora era una vibración constante, suave, un latido de energía en su núcleo. Cada paso resonaba firme en el laboratorio. Sus sensores se ajustaban a la luz, al sonido, al espacio. Ya no sentía frío, ya no sentía hambre, pero seguía pensando, seguía recordando, seguía siendo ella. Shockwave con voz grave, calmada le dijo, tu centro de equilibrio es más estable que el de cualquier humano, pero necesitarás entrenamiento. Este cuerpo, aunque perfecto, aún depende de tu capacidad de adaptación. Raquel asintió, giró sobre sí misma, una vez, y luego otra. Alzó los brazos y extendió los dedos de sus manos mecánicas. Las placas de metal se abrieron levemente, revelando mecanismos que antes solo existían en planos y bocetos. Raquel dijo en susurro, es increíble. Sin previo aviso, Shockwave lanzó un objeto metálico hacia ella. Raquel lo atrapó al vuelo. Ni siquiera tuvo que pensarlo. Shockwave le dijo sin rodeos, primera misión de entrenamiento, acompáñame. La tarea era simple, recuperar un núcleo de energía inestable en una zona restringida del laboratorio subterráneo. Para Charlotte, habría sido imposible. Para Raquel, fue solo el inicio. Saltó, corrió, calculó cada movimiento con precisión. Cuando una trampa automatizada se activó, su nueva visión la alertó antes del impacto, rodó en el aire, y cayó de pie, sintiendo el metal vibrar bajo sus pies. Desde la sala de control, Shockwave observaba en silencio. Shockwave dijo para sí mismo, su instinto es excepcional. Raquel regresó con el núcleo en mano. Sonreía, no por orgullo, sino porque,
por primera vez en mucho tiempo. No se sentía frágil. Horas después, las puertas del laboratorio se abrieron. 2 personas entraron, con los rostros cansados y el corazón en vilo. Eran los padres de Charlotte. Su madre, con voz temblorosa, preguntó: ¿Está viva? ¿Dónde está mi hija? El doctor Latz los condujo a la sala de observación. Allí estaba Raquel, de pie, con su abrigo púrpura, los ojos brillando con energía contenida. Su padre dijo en susurro: «Ese es Charlotte». Raquel giró al oírlos. Su madre se llevó las manos al rostro. No era la niña frágil de los hospitales, ni la adolescente conectada a máquinas. Era alguien nuevo, fuerte, imponente, y aún así, Raquel preguntó con dulzura: «Mamá». La mujer rompió en llanto. La voz era distinta, pero la entonación era la misma. El doctor Latz habló con serenidad. El doctor Latz les explicó: «Tuvimos que hacerlo de emergencia, su cuerpo colapsó, si no realizábamos la transferencia, habría muerto esa misma noche». El silencio pesó como plomo. El doctor Latz siguió con la explicación: «La tecnología funcionó, el alma permaneció, pero ya no tiene un cuerpo humano, nunca volverá a tenerlo. Su hija ahora es Raquel, y vive». El padre dio un paso adelante. Su padre le preguntó: «Charlotte, ¿sigues ahí?». Raquel bajó ligeramente la cabeza, como lo hacía cuando era niña. Raquel le respondió: «Sí, papá, estoy aquí, soy yo, solo, un poco más fuerte ahora». Entonces se abrazaron, o lo intentaron. Raquel se arrodilló con cuidado, adaptando su fuerza, y rodeó a sus padres con los brazos. El metal, pero también el amor. Raquel dijo en susurro: «No voy a dejarlos, nunca». Desde la consola, Shockwave observaba en silencio. No dijo nada, pero en su óptica roja, algo brilló. Un reconocimiento. Charlotte no había muerto, solo se había transformado. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 19. El mundo afuera, el ojo que vigila. El sol era más brillante de lo que Raquel recordaba. Por primera vez desde su despertar, caminaba fuera del laboratorio. Cada paso era firme, calculado, pero también lleno de curiosidad. El suelo bajo sus pies, el viento rozando su rostro, el murmullo distante de la ciudad, todo era una sinfonía nueva, amplificada por sensores que aún aprendían a interpretar el mundo. A su lado caminaba una figura imponente, alta, metálica, silenciosa. Shockwave. Su única óptica centelleaba como un faro en la sombra. «¿Esto es lo que llamas libertad?», preguntó Raquel, observando los árboles que bordeaban el camino hacia la ciudad. Shockwave no se detuvo. «La libertad es una ilusión estadísticamente manipulable», respondió. «Pero sí, fuera del laboratorio puedes experimentar el mundo con variables abiertas». Raquel dejó escapar una risa suave. Aún no sabía si Shockwave hacía chistes, o si simplemente era así. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué es lo que buscas? ¿Por qué ayudarme?». El Decepticon se detuvo por un instante. «Vi potencial», dijo finalmente. «Inteligencia, voluntad, y una oportunidad de corregir errores del pasado». Raquel lo miró con atención. «Los humanos apenas están listos para entender su lugar en el cosmos», continuó. «Pero tú ya cruzaste el umbral». Siguieron caminando. La ciudad los recibió con normalidad. Personas que pasaban sin mirar 2 veces. Raquel llevaba una capa oscura que ocultaba su cuerpo mecánico, y lentes ajustados por el doctor Latz que apagaban el brillo de sus ojos. Para el mundo, solo era una joven alternativa, de estilo excéntrico. En el parque, Shockwave comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez, no como un soldado, sino como un historiador cansado. «Vengo de Cybertron», dijo, un planeta que alguna vez fue el corazón de civilizaciones robóticas avanzadas. Raquel escuchaba en silencio. Los Decepticons nacimos como una rebelión, un intento de romper la esclavitud de las castes, pero como toda revolución, nos perdimos en la guerra. «¿Y los Autobots?», preguntó Raquel. «Antiguos hermanos, ahora enemigos». Su moral los ata a una visión idealista. «Nosotros actuamos según la lógica». Shockwave alzó la vista al cielo azul. «Pero incluso la lógica puede llevar al dolor». Raquel asintió lentamente. «¿Crees que algún día me acepten como soy?». Shockwave no dudó. «Tal vez nunca. Pero no fuiste hecha para ser aceptada, fuiste hecha para sobrevivir, para proteger, para cambiar el paradigma». Esa noche, Raquel regresó a casa. Sus padres habían preparado un espacio en el sótano. Un refugio adaptado con tecnología, herramientas, y una cápsula de descanso. Aunque ya no necesitaba dormir, aún le gustaba acostarse y pensar, mientras calibraba el sistema de vuelo auxiliar en su brazo. Una alerta silenciosa se activó en su red interna. «Intrusión detectada».
Monitoreo gubernamental en aumento. Raquel frunció el ceño. Shockwave, murmuró. ¿Lo sientes? La imagen del Decepticon apareció en el monitor. Sí, respondió. Lo predije, tu transferencia dejó un rastro energético. El gobierno lo detectó. Vendrán por nosotros. No por ahora, pero nos observan, nos estudian. En su ignorancia, creen que somos armas. Raquel cerró los puños. Había soñado con volar, con salvar vidas, con usar su nuevo cuerpo para el bien, pero el mundo no aceptaba fácilmente lo que no entendía. Entonces entrenaré más fuerte, dijo con determinación. Y cuando llegue el momento, sabrán quién soy. Shockwave asintió. Eres Raquel, no una máquina, no una niña enferma, eres una nueva clase de ser. Hizo una pausa, tal vez, el inicio de algo más grande, pero muy lejos de allí. En una sala oscura del gobierno, una pantalla mostraba su imagen. Un solo texto parpadeaba en rojo: objetivo prioritario. Riesgo nivel 1. La cuenta regresiva había comenzado. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo 20. Fulger antes de la tormenta. El cielo rugía, cargado de nubes eléctricas, como si el mundo presintiera lo que estaba por ocurrir. Pero ese día, Raquel no pensaba en guerras, ni en amenazas, pensaba en volar. Era su primera misión oficial, un rescate urbano tras el colapso de un viejo puente ferroviario. Una decena de autos habían quedado atrapados. El equipo humano apenas comenzaba a llegar, cuando Raquel ya estaba en el aire. Sus motores dorsales se encendieron, y su cuerpo, esbelto y aerodinámico, cruzó el cielo como un rayo violeta. Unidad 03, resonó la voz de Shockwave en el canal interno. Asegure el vehículo con los niños atrapados. En camino, maestro, respondió Raquel sin dudar. Descendió con precisión quirúrgica. El metal retorcido cedió ante sus cuchillas térmicas, perfeccionadas junto a Andrés, y el Dr. Latz, uno a uno, sacó a los niños. Sus sensores ajustaban la fuerza, haciendo que sus brazos robóticos fueran tan delicados como los de una madre. Una cámara de noticias captó el instante exacto en que Raquel levantó una viga de acero con un solo brazo, permitiendo el paso de los bomberos. Los niños la abrazaron sin miedo. Una mujer lloró. Un anciano murmuró, con voz temblorosa. Un ángel mecánico. El apodo se viralizó. En menos de una hora, Raquel no buscaba reconocimiento, pero por primera vez desde su despertar, se sintió vista, querida. Al regresar al laboratorio, sus padres la esperaban. Un pastel improvisado, chispas de chocolate, y una pequeña placa que decía, orgullo de nuestra familia. El Dr. Latz la abrazó más fuerte de lo normal. Incluso Shockwave murmuró algo que, si no fuera él, podría haber parecido un cumplido. Esa noche, mientras Raquel descansaba en su cápsula, soñó con construir un refugio, un hogar donde humanos y cibertronianos pudieran coexistir. Pero el amanecer no trajo paz. El ataque fue preciso, silencioso, letal. Un enjambre de drones del gobierno rodeó el laboratorio. Soldados con trajes tácticos irrumpieron en la oscuridad. El Dr. Latz apenas alcanzó a activar el protocolo de evacuación. Antes de recibir un disparo directo al pecho, Raquel salió de su cápsula aturdida. Justo cuando el techo explotaba, vio a su madre caer, vio a su padre correr hacia ella y desaparecer en una onda de energía. El laboratorio ardía. Las pantallas gritaban advertencias rojas. Las sirenas eran un lamento constante. No, papá, mamá, gritó Raquel. Una garra metálica la sujetó por la cintura. Shockwave la elevó antes de que pudiera lanzarse hacia ellos. Suéltame, tengo que salvarlos. Ya no puedes, dijo Shockwave, con una frialdad que temblaba. Ya no están. Un grito robótico sacudió los sensores. Entre el humo, el Dr. Latz, aún con vida, se arrastró hacia ella. Tienes que vivir, Raquel. Tú eres la llave. Una ráfaga lo silenció para siempre. Horas después, en las alcantarillas del viejo metro abandonado, Raquel y Shockwave se ocultaban entre sombras. El agua negra reflejaba luces rotas y fuego distante. Raquel no lloraba, sus conductos lacrimales no podían hacerlo, pero su alma ardía en duelo. ¿Por qué?, susurró. Porque no pude salvarlos. Shockwave guardó silencio. Se arrodilló frente a ella. No fue tu fallo, dijo al fin. Fue el precio de existir. Entonces abrió su propio pecho. En su interior, una chispa de Cybertron latía con perfección fría. Yo nací así, te explicó. Conciencia forjada, lógica pura. Luego, con extrema delicadeza, colocó su mano sobre el pecho de Raquel. No hubo resonancia mecánica, solo un pulso irregular, cálido, humano.
Tú no tienes chispa de Cybertron, murmuró Shockwave. Tienes un corazón humano vivo dentro de un cuerpo cibertroniano. Raquel abrió los ojos. Entonces, ¿qué soy? Eres algo que nunca debió existir, respondió. Y por eso te temen. Raquel apretó los puños. No quiero que nadie más pierda a su familia, por miedo. Shockwave cerró su pecho. Entonces vivirás, dijo. No como arma, no como experimento, sino como prueba de que la coexistencia es posible. Raquel alzó la mirada. Su corazón humano latía con fuerza. No soy Charlotte, dijo, pero ella vive en mí. Soy Raquel, y este será nuestro renacimiento. Mientras el mundo mentía, mientras el gobierno celebraba su limpieza tecnológica, una nueva sombra caminaba entre las ruinas. Ni humana, ni cibertroniana. Solo una verdadera segura Raquel había sobrevivido. Y ahora, el mundo conocería su nombre. Raquel, el alma que se negó a morir. Epílogo y entre sombras y estrellas. Las coordenadas estaban ocultas incluso para la mayoría de los Decepticons. Un antiguo hangar subterráneo, camuflado entre montañas áridas, activó sus sistemas de defensa al detectar a los recién llegados. Cañones se desplegaron. Luces rojas parpadearon. Sensores despertaron tras siglos de silencio. Pero entonces, la señal de Shockwave fue reconocida. Las compuertas se abrieron sin resistencia. Raquel descendió junto a él. Su silueta robótica quedó bañada por la luz tenue del lugar, reflejada en el metal frío de las paredes. Su cuerpo era nuevo, pero su alma estaba cargada de memoria, de dolor y de propósito. El eco de sus pasos resonó en el vacío, conduciéndolos hasta el corazón de la base, y allí, entre sombras colosales y estructuras que parecían dioses dormidos, aguardaba Megatron. Sus ojos rojos brillaron al ver a Shockwave, pero al posar la mirada sobre Raquel, se entornaron con curiosidad. No esperaba tu regreso tan pronto, Shockwave, dijo con voz grave y autoritaria, y mucho menos con una criatura como esta. Shockwave dio un paso al frente. Mi señor, esta no es cualquier criatura, su nombre es Raquel. Era humana, ahora, es algo más. Fue parte de un experimento de transferencia de conciencia, posee emociones humanas, habilidades avanzadas, y un sentido moral, que puede sernos útil. Lo ha perdido todo, pero eligió seguir en pie. Megatron la observó durante largos segundos. Sus sensores la escanearon por dentro y por fuera, analizando cada pulso, cada latido. Raquel sostuvo su mirada, sin miedo. ¿Tienes nombre, soldado?, preguntó Megatron al fin. Raquel, señor, respondió ella con firmeza. Antes me llamaban Charlotte, ahora, soy ambas, y ninguna. Solo quiero ayudar, proteger, y si me lo permiten, servir, en mis propios términos. Un leve gesto cruzó el rostro metálico de Megatron. No era una sonrisa, era algo más raro, respeto. Entonces demuéstralo, gruñó. Tenemos una misión de rescate. Un asentamiento neutral fue atacado por fuerzas humanas encubiertas. Hay niños, ancianos, seres como tú, atrapados. Es hora de que pongas a prueba tu código. Raquel asintió. Sus sistemas se activaron. Su energía fluyó con fuerza renovada. Su capa ondeó al girar. Y mientras caminaba hacia la nave junto a Shockwave, algo nuevo ardía en su interior. No era venganza, era redención. La compuerta de la nave se cerró, el motor rugió, y entre las estrellas, una nueva leyenda comenzaba. Raquel, la cibertroniana con alma humana. Un puente entre dos mundos, una sombra entre luces, un faro, entre monstruos. Raquel, el alma que se negó a morir. Epílogo: 2 pecos de acero y alas metálicas. La vida en la base de Decepticon se había convertido en una nueva rutina para Raquel. Cada amanecer metálico, dentro de aquella estructura colosal de acero y energía, se sentía como un renacimiento constante. Aunque su cuerpo ya no era humano, su alma seguía aprendiendo a existir. Shockwave la guiaba con precisión quirúrgica. Cada entrenamiento, cada recorrido, cada lección, estaba diseñada para fortalecer no solo su cuerpo, sino su propósito. Una mañana, Shockwave la condujo a uno de los hangares principales. Las compuertas se abrieron con un sonido profundo, grave, casi ceremonial. Allí, esperando en absoluto silencio, se encontraba Soundwave, imponente, inmóvil, con su presencia envolviendo el espacio como una sombra atenta. Shockwave habló con su tono habitual, directo y firme. Soundwave te mostrará la nave, él se asegurará de que entiendas cómo funciona. El corazón de esta base, confío en él, como en mí mismo. Raquel asintió. Sus ojos violetas se posaron en el Decepticon silencioso, de movimientos calculados, de mirada imposible de leer. Soundwave no dijo una sola palabra,
y aún así, Raquel sentía que la observaban con una atención absoluta. Durante el recorrido por el hangar, las naves descansaban como bestias dormidas, rodeadas de luces frías y ecos metálicos. Soundwave caminaba a su lado, sin hablar, pero cada uno de sus gestos parecía medido, consciente, preciso. Raquel no podía explicarlo, pero percibía algo distinto. No era vigilancia, no era desconfianza, era cuidado. Soundwave, por su parte, había quedado flechado desde el primer instante. Algo en aquella presencia híbrida, en esa chispa humana atrapada en un cuerpo de metal, había atravesado incluso sus propios filtros emocionales. No era lógica, no era estrategia, no era cálculo, era otra clase de código, uno que no podía traducir en palabras, uno que simplemente sentía. Desde ese día, Soundwave comenzó a vigilarla de manera discreta, no desde las sombras, sino desde la distancia justa, cuando Raquel entrenaba, cuando descansaba, cuando exploraba los pasillos de la base. La Cerbeak era enviado en silencio, no como un espía, sino como un guardián invisible, no por órdenes, no por deber, sino porque necesitaba saber que estaba bien, que seguía en pie, que seguía viva. En un mundo de acero, guerra y lógica implacable, había nacido algo inesperado, un vínculo silencioso, un eco suave entre engranajes, y mientras Raquel continuaba su camino, sin saberlo del todo, unas alas metálicas ya la protegían desde las alturas, porque incluso entre Decepticons, el corazón puede aprender una nueva forma de latir. Raquel, el alma que se negó a morir. Epílogo 3, final. La voz del acero. El tiempo había pasado, y Raquel, la humana que una vez soñó con volar, ahora caminaba con pasos firmes por pasillos de metal. El rugido de los motores, el zumbido constante de los sistemas de propulsión, ya no le eran ajenos, eran parte de su nueva respiración. En la base de Decepticon, Raquel ya no era una novata, se había ganado un lugar. Las máquinas la respetaban, no solo por su valentía en las misiones, sino por algo más raro, más frágil, más poderoso, su humanidad. Esa parte de ella que no había perdido, y que, a veces, era justo lo que el equipo necesitaba para recordar que no todo debía resolverse con fuego. Siempre iba acompañada. Hambre, el lobo metálico, caminaba a su lado como un guardián silencioso. Aria, el águila cibernética, surcaba los cielos, vigilando desde lo alto. Se movían como si conocieran el alma, que Raquel aún conservaba. Hambre dormía junto a ella, Acero junto a Acero. Aria observaba desde las alturas, ojos atentos al horizonte, pero en las sombras, otro guardián velaba por ella. Soundwave, el espía silencioso, nunca dejó de observarla, no por control, no por deber, sino porque algo en Raquel despertaba un eco que él creía perdido, sin que ella lo supiera. La Cerbeak la escoltaba en cada vuelo. Su bienestar se había convertido en una prioridad personal. Un día cualquiera, con Hambre a su lado, y Aria dibujando círculos en el cielo, Raquel decidió volver. Sobrevoló los restos del laboratorio UE, la vio morir y renacer, allí donde Charlotte fue enterrada para que Raquel pudiera vivir, donde sus padres dieron su último aliento. Aterrizó entre ruinas cubiertas de polvo y silencio. Caminó despacio, se arrodilló entre placas oxidadas y metal roto. Cerró los ojos, no dijo nada, pero su corazón tembló con un susurro de gratitud. Entonces, una llamada. Era Megatron. Raquel, han capturado a varios Decepticons. Fuerzas humanas los mantienen retenidos. Necesitamos un rescate. Raquel abrió los ojos. Su mirada brilló, con esa mezcla única, de metal y emoción. Se puso de pie. Entendido, comandante, lo dijo con la misma firmeza, con la que alguna vez les prometió a sus padres, que ayudaría a salvar vidas. El pasado descansaba entre ruinas, pero el futuro esperaba ser rescatado, y Raquel, como siempre quiso, iba a volar hacia él. Raquel, el alma que se negó a morir. Capítulo especial, fragmentos de un corazón de acero. La historia de Raquel no comenzó con acero, ni con circuitos. Comenzó con una niña humana, llamada Charlotte, frágil por fuera, pero con un alma encendida por el fuego de los sueños. En un mundo donde la enfermedad consumía su cuerpo poco a poco, Charlotte encontró esperanza en la ciencia, en las prótesis, en los bocetos de metal, en la idea de salvar vidas, aunque la suya se apagara. Entre aulas escolares y noches sin dormir, nació un deseo que jamás la abandonó: no solo vivir, sino marcar la diferencia. No estuvo sola, a su lado caminaron quienes la amaron sin condiciones. Sus padres, su amiga Elisa, el profesor Méndez,
y más adelante, figuras que cambiarían su destino para siempre. Andrés, el hermano mayor de Elisa, y el Dr. Latz, el hombre que, cuando el tiempo comenzó a agotarse, le ofreció una alternativa imposible y necesaria. Charlotte no entró al mundo de la robótica como espectadora, lo hizo como pionera. Con cada plano, con cada herramienta, se acercaba a una decisión inevitable: abandonar su cuerpo humano y renacer en uno capaz de resistir. Fue entonces cuando conoció a Shockwave. El científico Decepticon no vio en ella un simple experimento, vio voluntad, vio inteligencia, vio humanidad, y se convirtió en su mentor. El día del colapso fue el final y el principio. Una emergencia convirtió su decisión en urgencia. Charlotte murió, y Raquel nació. Los primeros días fueron de ajustes, de descubrimientos, de aprender a habitar un cuerpo nuevo. Su fuerza, sus sentidos, su capacidad de volar. Y entonces llegó su primera misión. Entre fuego y metal, Raquel salvó vidas. Por un breve instante, el mundo conoció a una heroína anónima, pero la calma no duró. El gobierno descubrió el proyecto, y atacó. El laboratorio quedó reducido a ruinas, sangre y acero se mezclaron entre gritos y explosiones. Sus padres murieron, el Dr. Latz también. Raquel lo perdió todo. Shockwave sobrevivió, y reveló una verdad imposible: él también albergaba un corazón humano oculto entre engranajes. Juntos abandonaron el pasado, juntos huyeron. Raquel encontró refugio en la base de Decepticon. Megatron, al verla, entendió de inmediato: no era un arma, no era un experimento, era un puente. Raquel fue aceptada, se convirtió en rescatista, en antiheroína, en vínculo entre humanos y cibertronianos. Allí conoció a Soundwave, silencioso, atento, siempre observando. Desde el primer día, algo en Raquel lo marcó, y desde las sombras, comenzó a protegerla. La Cerbeak volaba donde ella volaba, no por órdenes, sino por elección. Con el tiempo, Raquel creó a sus compañeros inseparables: Hambre, el lobo metálico que duerme a su lado como guardián, y Aria, el águila cibernética que surca los cielos. Con la misma libertad que arde en su alma, aún visita las ruinas del laboratorio, el lugar donde Charlotte murió y Raquel nació. Un santuario silencioso, una tumba y un inicio. Ahora, cuando Megatron llama, Raquel responde. Cuando alguien necesita ayuda, Raquel acude. No importa si es humana o cibertroniana, porque Raquel, la niña que solo quería vivir, se convirtió en una leyenda. Y así, entre rescates, vuelo y fuego, continúa escribiendo su historia, no como Charlotte, no como humana, no como Decepticon, sino como lo que siempre quiso ser: una heroína para ambos mundos. Raquel, el alma que se negó a morir. Gracias por escucharme, incluso sin voz. Es difícil saber cómo terminar una historia que ha costado tantas lágrimas, tantas palabras, tantos sueños. Porque Raquel no es solo un personaje, y Charlotte no es una simple invención. En ellas habita algo que sobrevive, más allá de la pantalla, más allá del papel, más allá de la voz. La esperanza de no desaparecer, aunque el mundo nos quiera invisibles. Gracias. Gracias a ti, que escuchaste estas palabras como quien recorre una herida abierta y descubre que aún hay algo latiendo. Gracias por acompañar a Raquel, desde su primer día de clases hasta su primer vuelo. Gracias por entender que esta historia no habla de perfección, sino de valentía, de decisiones difíciles, de la humanidad que persiste, incluso en un cuerpo de metal. Gracias a quienes alguna vez se sintieron como Charlotte, atrapados, frustrados, pero llenos de ideas. A quienes soñaron con ser algo más, con hacer algo bueno, con dejar una marca en el mundo. Esta historia es para ustedes. Y gracias a quienes me apoyaron, incluso cuando mi forma de crear es sencilla, incluso cuando no tengo todos los recursos. Este proyecto nació desde el corazón, y sin darme cuenta, se convirtió en una parte importante de mí. Pero esta historia no termina aquí. Raquel vive en cada imagen que hago, en cada video que hago, en cada palabra que escribo. Vive porque fue creada con amor. Y vive porque representa lo que yo también quiero ser. Alguien que se niega a morir en silencio.